de la mano de grandes personajes del Estado, inició la promoción del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, correspondiéndole, ya como su procurador de justicia, llevar a cabo la primera imputación en el país bajo ese sistema en el año 2004. Como funcionario público, entre el año 2004 al 2009, promovió y operó la creación de la Agencia Estatal de Investigaciones de los Centros de Justicia Familiar, el Consejo Ciudadano de Seguridad Autónomo, el Sistema Estatal de Seguridad Pública, la reforma policial, obtener el estatus de institución de educación superior para la hoy Universidad de Ciencias de la Seguridad y llevar a cabo las pruebas de confianza para todos los policías del Estado. Todo ello por primera vez en el país. Igualmente, promovió e inauguró el C5, el primero en el mundo en el año 2009. En el 2011 creó la institución privada Red Estatal Antisecuestros, que coadyuvó en la denuncia y resolución de más de 200 secuestros en el Estado. En el 2015 presentó la iniciativa para la reforma constitucional con intervención como secretario de Seguridad en el Estado. Promovió la creación de los servicios de seguridad e inteligencia del Estado, la división de acciones tácticas de Fuerza Civil, la Escuela Superior de Inteligencia, la Escuela de Mandos, el relanzamiento de Fuerza Civil, el acuerdo por la seguridad con más de 70 organizaciones de la sociedad civil, así como el rediseño del Sistema Estatal de Prevención del Delito y la reestructura del sistema penitenciario, que incluyó el cierre del penal de Topo Chico. Es consultor en materia jurídica o de seguridad e inteligencia para la Universidad Autónoma, la Universidad Metropolitana, el UDEM, ITES, CEMEX, FEMSA, Signus, Proesa, Telmex, Vitro, Alfa, Villacero, Sicarza, Banamex, Bancomer, Televisa, TV Azteca y Sinergia Deportiva, entre otros. Tengo el gusto de presentar al licenciado Aldo Facio. Buenas tardes a todos. Pues me da mucho gusto estar aquí, primero que nada porque si vamos a hablar de salud mental, primero consideren que hoy amanecí con 15,000 neuronas menos que ayer, ¿verdad, doctor? Y segundo, la primera adicción del planeta es a esto y nos está aislando. Estamos perdiendo horas de salud, horas de vida, y no nos está conectando, nos está desconectando de nuestro círculo. Porque de nada me sirve saber lo que pasa en Ucrania si no sé lo que pasa con mis hijos. Es la primera edición. 6,000 millones de personas tienen un celular. Del fentanilo no lo consumen ni 5 millones. Y he visto más muertes por poner atención en un celular, chocar, provocar muerte, que por consumo de fentanilo. En mis 23 años al servicio de la seguridad. Y bueno, quiero hablarles de un tema, al título no le hagan caso porque quién sabe quién se lo puso de lo que iba a hablar. Lo que quiero es que hablemos de un enfoque diferente del tema de nuestros grandes problemas de adicciones. Adicciones en lo genérico, estamos hablando de consumos abusivos, de dependencias y de lo que técnicamente ya es una adicción, aunque la ley habla de estas 4 como adicción, para mí equivocadamente. Y les digo equivocadamente porque hay un mínimo de 220 millones de consumidores de marihuana, de cannabis, y no son dependientes, son consumidores lúdicos la mayoría, y también provoca mucha muerte. ¿Cuál es el enfoque? Que de todo consumo, empezando por esto, detrás de ello hay un negocio. Y en el caso del que aquí se trata, que son adicciones a las drogas duras y
me imagino que también el alcohol, ¿no? El 50% de la gente adulta consume alcohol, pero no son alcohólicos. O cuando menos yo no soy alcohólico. Bueno, ayer no tomé nada, se crean eso. La mayoría de la gente no es alcohólica, pero consume por placer, es un consumo lúdico. ¿Y cuando nos crea problemas? Igual que las drogas duras. Hay un momento en que causa problemas los consumos. Hay un momento en que el teléfono nos causa problemas. Hay un momento en que nos lleva a cometer algún acto estúpido, nuestros hábitos consumistas. Pero el hábito consumista, detrás de ese hay una economía. Y básicamente acá estamos hablando de economía criminal. Los consumos son inducidos. No hay ningún consumo natural hablando de estas sustancias. Entonces, el vestir bien, miren, por ejemplo, qué bien se ven todos ustedes de blanco. Pero eso es inducido. Y está padre, está bien inducido. Pero alguien nos llevó a eso, quizá ustedes mismos, pero es la moda, etcétera, ¿no? Entonces hay un consumismo en las drogas duras, como se le llama, no sé si me estoy explicando, droga dura, ¿no? Bueno, entonces alguien nos implantó ese consumo, y detrás de eso hay un negocio criminal. Entonces tenemos dos puntas del mismo problema, y no solemos verlas. Decía Ortega y Gasset, no sé si han oído de él, filósofo español, que el especialismo nos lleva a una barbarie, porque nos convierten en grandes sabedores de una, él le llama pequeña porcióncula del universo, pero el resto no sabemos nada. Y entonces nos aislamos y decimos esto es lo que se tiene que hacer, y esta es la razón. Y entonces ustedes, que a muchos los he visto, la verdad, sufriendo cómo rescatar a la gente de las adicciones. No a todos, pero a algunos sí los he visto y otros sé que lo hacen, y mis respetos. Pero los abandonamos, porque el resto de los especialistas no estamos con ustedes. Y al mismo tiempo ponemos a los especialistas de seguridad a perseguir a los que producen drogas. Y nadie vemos que esto es un negocio. Y que los negocios se acaban cuando no hay quien compre las mercancías. ¿Y cómo se resuelve esto? Es a lo que vengo a contarles. Porque si hay una luz de esperanza. A ver, podemos dar todas las explicaciones porque sí las hay. Efectivamente, de lo que hablamos hace rato son de opiáceos y opioides. Freud recetaba, que murió por una sobredosis, pero él recetaba el clorhidrato de cocaína como medicamento antagónico de la morfina. Viene en la interpretación de los sueños. Aquí debe haber psiquiatras, por cierto, a ver si me atiende uno. Pero ese libro, ahí lo dicen, que él recetaba la cocaína como antídoto. Y murió un amigo de él por sobredosis. Y él continuó porque no podía abandonar su consumo. Al presidente Roosevelt, creo que se debe de decir Roosevelt, según dicen en Estados Unidos, creo que así es. Bueno, pero a ese le recetaron cocaína un día antes de declarar la guerra a Japón. Y yo no sé ni vamos a saber si en esa condición declaró la guerra a Japón, como tampoco voy a saber si bajo los efectos de los opioides o de la cocaína Freud escribió la interpretación de los sueños. Pero pues, después de algunas gentes que he escuchado, no creo que haya sido necesario, cada loco, pero bueno. El caso es que hay dos. Imagínense que este micrófono fuera el centro del problema y estuviera colgado de una cadenita. Y la cadena tiene dos puntas.
Y todas las personas que traigan o hayan usado una cadena saben que lo más débil es el broche, donde se juntan las puntas. Ya se lo está acomodando Consuelo, pero es la parte más débil. Esas dos puntas tienen que ver, uno, con los consumidores que inician por una actividad lúdica, por el no sé qué es, porque quiero saber qué es una droga, y entran en una carrera contra el mal. Pero la mayoría de ellos están sosteniendo al crimen organizado, y el crimen organizado no hace otra cosa más que vender lo que le piden, y no los estoy defendiendo, pero lo que el mercado le pide es lo que está haciendo. Y si vemos las raíces de todas estas drogas, pues todas eran medicinas. De hecho, la silocaína es un derivado de la cocaína, nos van cada que vamos al dentista, y opioides y opiáceos, y incluso la marihuana ahora tiene muchos usos médicos, que es algo que debemos explorar, porque fíjense cómo se inducen los consumos. Obviamente está el natural, el de alguien que introduce en un grupo de amigos, naturalmente jóvenes, porque la estadística nos dice que son muy jóvenes los consumidores, y entonces lo que antes era llevar el six-pack, ahora lleva el six-pack pero con pastillitas o con alguna sustancia, y así empieza. Pero otros no son así. ¿Por qué vamos a esa parte? Porque esa cadenita, esa punta de la cadena donde están los consumidores, ¿tienen por qué? Alguien hizo el broche. Estadísticamente 70% de esas personas vienen de un lugar donde hubo violencia. 7 de cada 10 casos vienen de ahí, de los consumidores. No me importa si es adicto o no, de ahí viene. Y el 85% de las víctimas de violencia en casa son mujeres. Y 4 de cada 10 suicidios vienen de ahí. Y 6 de cada 10 pandilleros, pero las pandillas malas, no las pandillas buenas. ¿Qué nos dice eso? Lo mismo que el celular, me estoy aislando. En teoría me comunico con otros que sienten y son igual que yo, pero en realidad me estoy aislando de un mundo que no quiero. Y 7 de cada 10 vienen de casa, de un hogar con problemas. ¿Y por qué les cuento esto? Porque es bien fácil detectar eso y tratarlo a tiempo. Es un método sencillísimo. Entonces, así como un consumidor que abusa va a ser detectado, ¿por qué? Porque va a dar lata, o va a dar al hospital, o lo va a detener la policía, o por cualquier causa, no porque haya cometido un delito. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esa gente? Esa es la primera punta y ahora les explico la otra. Déjenme terminar con la primera. ¿Qué vamos a hacer con esas personas? Independientemente de los temas médicos, hay algo que nos enseñaron los economistas. 2 premios Nobel, uno de apellido Mirrlees y otro de apellido Thaler. Y lo apunté aquí porque coincide con lo que acaba de decir mi predecesor, con el circuito de recompensa. Se llama incentivo. Nos explica Mirrlees que toda la economía del mundo funciona por incentivos. Tenemos algo que nos lleva a consumir algo, a comprarlo, a venderlo, a fabricarlo. Es un incentivo. No todo es oferta y demanda. Y luego Thaler dice, si nada más que a esos incentivos hay que darle un empujón a la gente para que haga lo correcto. Y de hecho hay oficinas en muchas partes del mundo con esa teoría, sobre todo en Inglaterra. Entonces, ¿qué incentivo les podemos ofrecer a los que consumen para que dejen de hacerlo? Obvio, el que ya necesita la sustancia para subsistir, ese es otro tema. Pero recordemos que no, ese universo no pasa el 15%. ¿Qué hacemos con el otro 85%? ¿Cómo lo sacamos de ese mundo? Tenemos que ofrecerles algo, un incentivo, empujarlos. Entonces, es como en la primaria. ¿Cómo hacemos para que el niño saque 100? Pues había antes 2 teorías. Uno agarra las cachetadas hasta que saque 100.
Y eso es lo que hacemos ahora, persíguelos, mándales a la policía, como si eso fuera a resolver los problemas. Y hasta que aprendimos que el niño le va mejor cuando le das un dulcito y su estrellita. Entonces yo quiero. Y ese incentivo funciona mejor. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer con los consumidores en general, antes de que pasen a la etapa crítica. Y es muy fácil detectarlos. ¿Qué necesitamos? Sumar los conocimientos de todos y tener la humildad de decir, mi solución es una parte del problema. Tenemos que ser humildes, porque el mundo está muy claro, la estadística es horrenda. Vamos a legalizar el cannabis. Se dispararon todos los consumos. Hay un mercado negro porque el cannabis legal es más caro que el ilegal. El 40% de los 198 países de la ONU hoy ya tienen declarado que la principal causa de enfermedades de afecciones, es el aumento del cannabis, del consumo del cannabis. La ONU calcula 30 millones de horas de vida sana perdidas a partir de la legalización. Y todos pensamos que se iba a acabar la violencia. La violencia responde a un negocio. ¿Cuántas muertes causan estas adicciones? Entonces, por el año pasado, oficialmente fueron 107,000 personas que murieron en Estados Unidos por sobredosis. En un año perdieron más población que en México en 20 con la guerra del narco, de la que todos estamos asustados. Y allá también matan, pero matan por dinero. ¿Por cuál dinero? El dinero que pagan los que consumen drogas. ¿Y qué tenemos que hacer con ellos? Detectarlos y atenderlos. Atenderlos clínicamente al 15% y al otro 85% hay que ofrecerles algo para que se salgan. ¿Cómo? Van a estar los programas sociales. ¿Va a costar mucho dinero? No. Los programas sociales atienden a más del 20% de la población. Hay que darle un clic hacia estos. ¿Cuántos son? La verdad no sabemos. Todas las cifras son falsas. Porque en las encuestas nadie dice la verdad. Entonces es cuando dices, oye, ¿y usted toma? Sí. ¿Cuántas? No, una de vez en cuando. Una garrafón, ¿será? ¿O no es cierto? Entonces, ese especialismo hay que sumarlo y hay que ver esto con optimismo, porque sí lo podemos revertir. Y si se acaban los clientes, se acaba la violencia, se reduce. ¿Cuál es el otro tema que no hemos visto? Pues precisamente de dónde vienen los precursores de las drogas hacia acá. Les voy a platicar algo también de economía. La globalización no lo inventaron los neoliberales, fueron los criminales, otros criminales, el crimen organizado, porque esto existe hace siglos. El nearshoring lo inventó el narco. Por eso las fronteras son tan susceptibles, porque el primer mercado más importante es Estados Unidos. Entonces a la frontera viene a dar el capital humano, los sicarios y los productores, y vienen todos los precursores de las drogas. Entonces viene la pasta base de cocaína, para aquí convertirla en dosis que se venden en Estados Unidos. Vienen los precursores de los opiáceos y opioides desde Afganistán y desde China, y las armas son rusas. Los enemigos de Estados Unidos están provocando violencia en nuestra frontera, y es más fácil echar la culpa a México. Digo, viéndolo así sencillo. ¿Por qué? Porque allá está el mercado más grande de consumo del mundo. Allá se calcula que hay un mínimo de 30 millones de consumidores asiduos. Y si hablamos del mercado, con 2 gramos que consuman esos 30 millones, equivale a todo lo que se consume en un año en todo Nuevo León. Entonces, ¿por qué la violencia en Nuevo León si allá está el negocio?
esto está inducido, como los consumos. ¿Por qué se induce la violencia? Para que compremos más armas, para que tengamos más policías. Es una economía del miedo. El miedo es el primer opiáceo. El miedo es el que mueve todo esto. Entonces, yo quiero dejar más temas a preguntas, más espacio, porque debe haber muchas. Y solo quiero decirles que pues he dedicado ya demasiados años a estar estudiando e invitando a la gente que sí sabe de lo que yo no sé. Porque nadie puede saber todo y nada cuesta preguntar y admitir que somos ignorantes. Si no fuéramos ignorantes, no estaríamos estar buscando vida inteligente en otro planeta, ¿no? Si no fuéramos estultos, no andaríamos inventando inteligencia artificial, no la ocuparíamos. Pero sí somos, pero somos bien soberbios. Soberbios, ¿no? Yo sí sé, yo sí soy inteligente, yo tengo la respuesta a todo. Pues deben que va a caer la lotería mañana. Entonces, esa es la invitación, porque tenemos que unirnos. Yo sé lo que llamo es inteligencia social, a cómo estructurar esto, porque necesitamos el conocimiento de todos para resolver los problemas de todos. Y entender, y esto concluyo, pero es un tema muy duro. Si queremos saber qué pasa en Nuevo León, yo les digo esto. Te voy a dar números, a ver si lo puedo hacer más ameno, porque los números son muy feos. Cada año, hay 60,000 personas que llaman al 911 por un problema de violencia en casa. 60,000. Dices, bueno, es el 1% de la población. Pues no, son 60,000 familias. Se llama violencia familiar. Entonces son 240,000. Por 10 años son 2,400,000. Ahora sí nos explicamos de dónde salieron todos los consumidores de drogas que tienen ustedes. Una tercera parte de la población está afectada por violencia en casa. Entonces tiene lógica que 7 de cada 10 salen de ahí. Porque aparte eso está estudiado, eso yo no lo inventé. Un estudio que se hizo durante 10 años por la Universidad de Nuevo León. Y ahí es donde está el tema. Y ese tema de violencia en casa, créanme, se resuelve bien sencillo, porque no se ocupa la policía. Hay algunos que sí merecen cárcel, pero los demás también vienen de un lugar igual. Y hay que rescatarlos. Como los indocumentados. Los indocumentados es literalmente rescatarlos de las manos del crimen organizado, se los quitas. Porque no vemos que a esos los obligan a beber droga, que de ahí salen las mujeres que salen luego en las pornografías y las explotan, y los niños, y que de ahí nace el tráfico de órganos. Por eso hay que rescatarlos. Además son gente que está buscando vivir mejor. Yo conozco muy poquitos locos que deciden irse a vivir peor. La mayoría busca una mejor vida, por eso están buscando y vienen de todo el mundo a tratar de trabajar en Estados Unidos. ¿Por qué allá? Porque allá les ofrecen trabajo. Y cuando a mí me tocó en los últimos años, rescatamos por compra civil casi 50,000. Y los entrevistamos, ¿por qué pagas tanto dinero por pasar? Es que no pago por pasar. Me van a llevar hasta el norte de Estados Unidos, allá me van a dar casa y trabajo en papeles falsos. Por eso pago. Y por eso me traigo a toda mi familia. ¿Y quién ofrece ese dinero? Un empresario que no quiere pagar la mano de obra allá para que pisques tomate. Así es la economía criminal. Y todos los narcos nomás hacen lo que les pide el señor empresario. Y el tema de las drogas, sobre todo los opiáceos y opioides, fíjense qué triste. Parte de los consumos, sobre todo en África y parte de Asia, tiene que ver con opioides a los que no tienen acceso. Entonces empiezan a buscar y hay un mercado negro y se empiezan a drogar.
porque el tramadol era necesario con la pandemia. 4,000 millones de personas no tienen acceso a tramadol, entonces ¿qué hacen? Lo que haya. Por eso se empezó a mover el fentanilo y otros. El fentanilo originalmente era un adictivo, o sea, se le adicionaba a cualquier tipo de droga para generar una adicción inmediata, a veces irreversible, pero hoy ya es una droga directa. ¿Y cómo se fomentó? Por el sector farmacéutico, porque el sector farmacéutico dice: no me sale vender tramadol en África, no me sale vender en tales y tales territorios, y entonces se hace un mercado negro. Y hay que ver el tamaño de la economía. Nada más en Afganistán 2 millones de personas viven de producir opio. 2 millones. Son 2 millones de familias. En México no hay empresa que tenga 2 millones de empleados. Y tenemos 140 millones de habitantes. Afganistán tiene 12. Y una empresa, que es el comercio, la plantación del opio, tiene 2 millones de empleados. Bueno, el gobierno federal no tiene 2 millones de empleados, el nuestro. Entonces, veamos el tamaño del problema. ¿Y por qué deciden cultivar opio y no tomate? Porque les pagan. ¿Por qué les pagan? Porque alguien compra el opio. ¿Y por qué compran el opio? O los derivados. Por pasármela bien. Ojo, tenemos que separar bien claro, y ya concluyo, el consumo lúdico del enfermo. Y entenderlo así y atenderlo entre todos. Entonces, pues yo los invito. A algunos de ustedes próximamente los voy a buscar para ver si nos ayudamos todos a construir una solución, cuando menos para nuestro querido Nuevo León. Muchas gracias.